Gracias, yo lo escucho perfectamente. Buenos días, estimado Nelson. Un Ahora saludo sí. a todos. Ahora sí lo escuchamos, Ernesto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y la verdad que yo quisiera iniciar con su impresión en lo que está ocurriendo, porque a mí me aterra mucho ver cómo en canales nacionales, ayer prendíamos, revisábamos, y no pasaba nada, ¿no? Mataron a un alcalde y no pasaba nada. Yo no entendía cómo puede ser que el país siga con tanta delincuencia, ataques sistemáticos, la muerte de un alcalde, la salida de periodistas y luego un fito diciendo yo les traigo paz. Ernesto, bienvenidos. Buenos días. Igual que usted, e igual que toda la ciudadanía, bastante preocupados con el escenario de violencia que se va incrementando en el Ecuador. Vemos una patria que se desangra, muertos todos los días, un país que se destruye a causa de esta violencia, pequeños negocios quebrados, obligados a cerrar los negocios a las 6, 7 de la tarde, gente que queda desempleada, jóvenes que tienen que seguir migrando por miles todos los días en busca de mejores días para su vida. Es decir, vivimos un país destrozado. Yo casi estoy ya tratando de afirmar que el Ecuador está extinguiéndose. Y esto se debe a que tenemos un gobierno ausente, un Estado ausente y principalmente un Estado muy permisivo con la violencia y el narcotráfico. Al ver todo esto, yo recordaba, y lo vengo diciendo en otras entrevistas que tuve antes que usted, lo que decía León Tolstoy en su famoso libro Guerra y Paz. Él decía lo siguiente: un Estado que no procura la justicia y la paz y la seguridad no es más que una banda de malhechores. Y es lo que tenemos. Es lo que tenemos en el Estado. Tenemos una banda de bribones, una banda de ineptos, una banda de incapaces que se ríen viendo el dolor de la gente todos los días. Una banda de bribones que no hacen absolutamente nada porque no les conviene combatir la violencia, la inseguridad y el narcotráfico. Yo lo dije, no recuerdo si es aquí con usted, estimado Nelson, o en otro medio de comunicación hace unos 4 meses, 5 meses, que la inseguridad y el narcotráfico es un objetivo político del gobierno de Lazo. No es que esto nace así nomás. No, esto es programado, mis queridos amigos. Y lo digo con conocimiento. Así se programó la persecución política y el odio, así se programó cómo generar inseguridad. ¿Para qué me dirán unos? Claro. ¿A qué gobierno interesa? ¿Para qué? ¿Qué objetivo? No. Los gobiernos de derechas y de los neoliberales siempre generan estos estados de inseguridad, estas sociedades de inseguridad, para llegar a lo que se llama la sociedad del miedo, la sociedad del riesgo. Y cuando llegamos a la sociedad del miedo, que ya llegamos acá un poco más rápido de lo que programaron hacerlo y se les está escapando la violencia de lo que lo programaron, llega la sociedad del miedo y ¿qué pasa? Los causantes de la inseguridad se convierten en sus salvadores y comienza a aflorar la parte más perversa de la política neoliberal y de derecha. Ecuatorianos, ármense para que maten a los delincuentes. Claro. Ármense. Ecuatorianos, hay que incrementar la pena en el Código Penal, hay que incrementar las penas. Ecuatorianos, ven un delincuente, hay que matarlo. Lazo decía ayer nuevamente: ejército, usen sus armas de dotación. Ejército, maten a los terroristas. Esta es la sociedad que programaron ellos. Este es el objetivo político. Que no se dieron cuenta que vamos a llegar a un proceso electoral en 2 años es otra cosa. Ahí se les escapó la estrategia. Se les escapó la estrategia. Así es que esto es programado. Y para programar esto, generaron un fortalecimiento del narcotráfico. Todos se están asustando, sin duda. Quisiera verles por ahí, haber algunos que se van patas arriba. ¿Cómo que el gobierno generó un escenario permisivo con el narcotráfico? Sí, señor. Pero esto no lo dice la gran prensa. Aquí hubo 2 reformas legales que no dice la gran prensa. ¿Cuáles Una fueron? reforma que permitió el fortalecimiento del narcotráfico. La primera, estimado Nelson y estimados amigos que nos escuchan, se reformó la ley para que los bancos ecuatorianos puedan transferir montos mucho más grandes al exterior de dinero. Claro. Antes podían transferir 20 millones, por decir un ejemplo. Ahora pueden hacerle 200, 300 millones. Nadie te controla. No hay guafe, no hay policía, no hay nada que le controle a los banqueros. Y en segundo lugar,
se eliminó el impuesto de salida de divisas, Claro. que era el 5%, lo bajaron creo que al 2%. Están en el 2. Están en el 2%. Entonces, ¿qué genera esto, mi querido Nelson? Que los bancos, las empresas, las empresas inmobiliarias, las empresas comerciales, cualquiera, puede transferir mucho dinero al exterior y ya no paga el impuesto de salida de divisas. Entonces esto generó un paraíso en el Ecuador para el lavado de activos. Claro, eso le iba a decir. Entonces viene nomás la mafia de Jalisco, vienen las redes de México, vienen las redes de narcotráfico de Colombia y se instala, viene la mafia albanesa y se instalan aquí con el contubernio de los grandes ministros y las grandes autoridades del país. Ahí está el caso, ¿cómo se llamaba de Cherres El Gran Padrino? El Gran Padrino, que quedó en silencio, ¿no? Entonces, mire qué es lo que pasa. Si no combatimos eficientemente el lavado de activos, nunca combatiremos adecuadamente el narcotráfico. ¿Le conviene a los banqueros esto? ¿Le conviene a los grandes poderes económicos? No, no les conviene. Pero ¿qué es lo que estoy viendo? Ayer veo en un video que un bus pasa normalmente por una calle de Guayaquil y un grupo de muchachos comienzan a apedrearle. Sí. Ya, a ver, mucha gente dirá que guambras para violentos, que brutos. No, no, no. Esa tiene una explicación sociológica y psicológica. Sociológica, ¿por qué? Porque estamos en un estado destruido moralmente y humanamente. La gente vive llena de odio, de venganza y exterioriza esa violencia. Pasa un bus y le apedrean. Encuentran un carro y lo incendian. Estamos llegando a la sociedad del miedo. Y encima de esto, Ernesto, un presidente que menciona que todo es para dañarle la imagen. Un presidente que dice que todo esto es hecho para seguir afectándolo. Y la gente se pregunta si es necesario que él siga, aun cuando sabemos que próximamente se va a ir. Pero como usted decía, Ernesto, se vuelven 3 meses, terminan sintiéndose 3 años y esto no se termina, esta agonía no se termina. ¿Crees tú que por responsabilidad o tal vez ya ni siquiera se le debería mencionar el hecho de que esté como gobierno, porque igual, sea quien sea que asuma, no va a pasar nada? Pero como lo decías, se vuelve ya una molestia el presidente de la República. Ya ni siquiera escucharlo, ya lo que diga, ya ni siquiera tiene validez. ¿Podríamos decirle que se vaya a la casa o no? Bueno, ojalá el 20 de octubre, el 20 de agosto ya se vaya, ¿no? Porque no puede seguir el Ecuador así, no puede, por favor. Están destruyéndonos nuestra patria y hay que buscar mecanismos para volver a ser ese país alegre, seguro, próspero que teníamos. Mire, en el 2016 teníamos 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Ahora tenemos 30 y se proyecta para diciembre 39 muertos por 100.000 habitantes. Es decir, superamos a México. Nos hemos convertido en uno de los países más peligrosos del mundo. ¿Por qué se debe esto? Por el narcotráfico que toda su ramificación ha incrustado hasta en las instituciones públicas. Los organismos de las Naciones Unidas sobre drogas acaban de tener un informe que ya no pudo ocultar ni Ecuavisa ni Teleamazonas, porque ya es mundialmente conocido, claro, que dice que el narcotráfico se ingresó con tanta fuerza en el Consejo de la Judicatura. Claro. ¿Y qué pues el Consejo de la Judicatura? Fiscales, jueces, notarios, para que hagan nomás las escrituras de las compras de grandes inversiones, grandes propiedades, ¿no? Y está inmiscuido en el ejército y en la policía. Por supuesto. Se confirma lo que ya dijo el embajador de Estados Unidos, los narcogenerales. Si los organismos que deben controlar la seguridad en el Ecuador y controlar que no haya tráfico de drogas están totalmente conectados y totalmente, ¿cómo diría la palabra? Contaminados con el narcotráfico, ¿cómo van a ejercer sus funciones de dar seguridad a los ecuatorianos? No, no puede. Es decir, es trágico esto. ¿Pero qué están haciendo ahora? Acabo de salir de un programa con un debate con el público. El 80% de los ciudadanos culpa la violencia a la tabla de consumo de drogas, que realmente me causa bastante hilaridad.
Primero dicen que Correa fue el autor. Digo, no, yo como defensor público general y el Consejo fuimos los autores de esta mal llamada tabla de consumo, tabla de drogas. No hay tabla de consumo, no hay tabla de drogas, no es cierto. Lo que hay son umbrales, parámetros, catálogos, parámetros diferenciadores entre un consumidor y un microtraficante. Un consumidor no puede ir a la cárcel, lo dicen las Naciones Unidas en sus convenciones y lo dice nuestra Constitución. Pero el juez decía, ¿yo cómo diferencio? Fácil, señor juez. Ok, Si a para un, él sirve eso. si a un chico le encuentran, ¿cuál es el umbral máximo aquí, por ejemplo, para la marihuana, que es una droga suave? 10 gramos. ¿Cuál es el umbral para la heroína, que es una droga dura? 1 gramo. Me preguntaron el otro día, ¿cuánto es 1 gramo? Si usted le divide, le corta un tabaquito en 8 partes, 1/8 parte, es decir, un pedacito de esos es 1 gramo. Wow. Le encuentran con 1 gramo a un muchacho o a una chica en la cartera, pero lo ve que está fumando con sus amigos, no le ven vendiendo, se demuestra que es consumidora con el examen psicosomático de sangre, de orina, lo que sea. El juez que le dice, no te voy a mandar a la penitenciaría, te voy a mandar a un centro de desintoxicación, te voy a mandar, eso ya es un tema de salud pública, y te voy a iniciar el juicio para investigar por si acaso seas traficante de drogas. Por supuesto. Pero a esa misma chica, a ese mismo chico le encuentran con 1 gramo o menos, pero está vendiendo en la puerta del colegio, está vendiendo en la plaza, está vendiendo en el parque, ese ya es un delincuente, claro. Es un narcotraficante y se va a la cárcel, así sea 1 gramo. Un señor me contradice en el programa anterior. No, señor, porque una persona va al colegio y vende, como tiene menos de 1 gramo, dice que está dentro de la tabla y la policía no le detiene porque está menos de 1. No, Igual está vendiendo. Claro. Está vendiendo, es microtraficante. Si no está vendiendo, se presume que es consumidor y un consumidor no va a la cárcel. Yo le pregunto a la mamita si su hijo es consumidor, les roba la plata para ir a comprar droga, etcétera, etcétera, no está estudiando, le cogen con 1 gramo de heroína, ¿le gustaría que el juez le mande a la penitenciaría? Usted le va a decir al juez, mi hijo no es delincuente, mi hijo es un criminal, mi hijo es un enfermo. Entonces, para el enfermo, el Estado tiene la obligación de crear políticas de salud pública. Entonces, para el enfermo hay otros mecanismos. Que el Estado actual no haya hecho nada es otra cosa. Claro. Pero debemos tener listas clínicas de rehabilitación, listos centros de desintoxicación, como sucede en Portugal, como sucede en España, como sucede en Uruguay. El momento que le detienen a un consumidor, vaya y el Estado hace todo el trabajo para quitarle el vicio problemático que tiene. Pero si está microtraficando, se va a la cárcel. Así es que no es cierto que porque están dentro del umbral pueden nomás entrar a vender en el colegio. Claro, no, además que tampoco es así, no es como permiso, voy a vender droga porque tengo permiso, aquí tengo la tabla, o sea, te van a coger preso. No es cierto, claro. Eso nos engaña, nos miente. Por lo tanto, el narcotráfico, el consumo se combate evitando que haya oferta, evitando que haya droga. Y se evita la droga con seguridad en las fronteras, poniendo radares. Aquí lo destruyeron, vea, la droga pasa por las narices de todo el mundo, de policías militares de la ciudad, viene de Perú, llega hasta Babahoyo, los ríos, ahí se han hecho las grandes bodegas de almacenamiento, y de ahí sale con toda facilidad al puerto de Guayaquil o a otros puertos, y sale con toda facilidad la droga del puerto hacia Estados Unidos y hacia Europa. ¿Por qué no ponen los radares en el puerto? Con un radar en la única entrada, facilito. Lazo ofreció en 100 horas ponerlo, después dijo en 100 días, después dijo en 4 meses, y hasta ahora no pone porque no les conviene. No les conviene luchar eficientemente contra el narcotráfico en el Ecuador. Si no hubiera droga en el Ecuador, como en Finlandia, en los países noruegos, no necesitamos policías, no necesitamos ejército. El Estado tiene que garantizarle desde que nace al muchacho, al niño, una vida digna y saludable, prevención del uso de drogas, darle educación, darle trabajo. Eso es lo que evita la... Por supuesto, darles oportunidades, ¿no? O crear las oportunidades, Ernesto. Crear las oportunidades. Vea, el delito y la inseguridad se combate solo de 2 formas. La primera,
invirtiendo el dinero público que ahora el Estado y todo gobierno neoliberal lo tienen en un fondo y ahora lo tienen en la Reserva Monetaria Internacional, 10.000 millones de dólares para favorecer el pago de la deuda externa y favorecer a los tenedores de deuda. Ese fondos de ahí sacar e invertir en obra social, en políticas sociales, más hospitales, más médicos, más terapeutas sociales, psicólogos, más escuelas, más profesores de calidad, más yachay, más carreteras, más ayuda a los agricultores. Ahí generamos una sociedad próspera, eficiente, una distribución equitativa de la riqueza y no habrá pobreza en el Ecuador. Y si no hay pobreza, no hay delincuencia. Y segundo, combatiendo eficientemente el narcotráfico. Si usted es permisivo con el narcotráfico, se generan estos escenarios de inseguridad. Y lo más trágico, mi estimado Nelson, lo que usted comenzó diciendo, ahora ya hemos normalizado, ya no nos asusta. Eso me preocupa mucho. Venga otra noticia, 500 muertos en la penitenciaría, ya no nos asusta. En una discoteca balearon y hubo 40 muertos. 40 nomás, un poquito más que hay eso. Ya, eso es terrible. Eso es terrible, eso nos está matando también. Bárbaro, es un país bárbaro el que nos están llevando. Ojalá termine esto pronto. Ernesto, el hecho de que hayan matado a un alcalde me parece un escándalo tremendo a nivel, pero en niveles tremendos, pero parece que no ocurre. Otro mito que me gustaría tocar contigo, aparte de la tabla, que estoy totalmente de acuerdo con eso, me parece que el tema de la tabla, o de la no sé cómo llamarlo, pero bueno, de este umbral, es como la excusa de la gente que dice, muchacho malcriado necesita que le den palo, ¿no? Es como decir, métanlo preso, pero eso va a desembocar en otro problema, que tenemos las cárceles atestadas de gente que terminan siendo extorsionadas, masacradas, etcétera, etcétera. La base de Manta, porque se retomó el tema de la base de Manta con el asesinato de Agustín, que porque por si la base de Manta seguía no pasaba nada de eso. Ernesto, la base de Manta creo que salió en el 2008, si no me equivoco, y Correa estaba en esa época. ¿Por qué los niveles no se dispararon justo en esa época de Correa? No, al contrario. Al contrario, fue al contrario. En el 2008 y cuando la base de Manta estuvo aquí, es decir, desde el 2000, no recuerdo cuándo vino la base de Manta, hasta el 2008 habían 19 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿Verdad? Se va a la base de Manta y baja. Y terminamos con 5 muertes por cada 100.000 habitantes. Así de claro, o sea, la información estadística no favorece a tratar de decir que la base de Manta era la solución. No. Una y otra cosa. En Colombia existen 57 bases de Estados Unidos. El narcotráfico florece. Es un país productor. Claro. Productor. Tercero, mi querido Nelson, la tecnología norteamericana es tan avanzada que permite detectar el movimiento de un ratón en el desierto del Sahara. Dios santo. ¿Y por qué esa tecnología no utilizan para que no ingrese droga a la frontera de Estados Unidos? Porque no les conviene, porque el movimiento, la circulación monetaria en la economía norteamericana anualmente es de 2.000 billones de dólares, 2.000 billones, no billones de dólares. Entonces el sistema capitalista, la economía aparentemente saludable de Estados Unidos, se fundamenta en el dinero sucio del narcotráfico. Los bancos del Ecuador transfieren enormes cantidades de dinero de lavado de activos de acá a los bancos norteamericanos, y los bancos norteamericanos distribuyen allá a través del Estado. Eso es todo. Entonces, Estados Unidos legalizó, ni siquiera reguló, legalizó la marihuana en todo su territorio, salvo creo 2 estados del sur de Estados Unidos. ¿Por qué a nosotros nos impiden hacerlo? Vean, quieren combatir bien el narcotráfico. Son 20 años que yo vengo pidiendo esto. Ya abandonemos la estrategia de guerra contra las drogas. Ok, perfecto. En esa estrategia solo ganan los narcotraficantes y Estados Unidos. La legalización es el camino. Vamos, no la legalización, porque esto va a sonar duro. Es duro, claro. Digo, sigamos el ejemplo de Uruguay. La regularización. ¿Qué significa eso? Le quito
quito la base financiera a las bandas del narcotráfico, le quito la base económica al narcotráfico, con eso se eliminan las bandas de narcotráfico, porque ya no es negocio la droga. ¿Y ahora qué se hace entonces? El Estado asume, oigan esto, se van a asustar, el Estado asume la distribución de la droga. ¡Ay, el Estado va a drogar a su ciudadanía! No, no. ¿Qué es lo que hace el Estado? Mediante un sistema público, lo que está haciendo en Uruguay, mediante un sistema público técnico, con farmacias especializadas, con psiquiatras, psicólogos, terapeutas sociales, sociólogos, todo un equipo técnico comienza a distribuir droga de calidad para disminuir el consumo problemático. ¿Qué significa esto? Si una persona consume una droga muy fuerte, lo bajan a heroína. Y le van de calidad primero, no como esas que venden en Guayaquil con fungicidas, claro, con venenos de ratas, con no sé qué. Y le van bajando la droga. Primero la calidad, las drogas fuertes, las drogas más débiles, y le van bajando la cantidad. Con eso termina la persona siendo rehabilitada, desintoxicada. El Estado le genera toda esa posibilidad. Ese es un tema de salud pública, no de cárceles, no de código penal, no de policías persecutorias, sino de un Estado humano y racional que establece políticas técnicas y humanas para eliminar el narcotráfico. Esto pasó en Portugal, esto pasó en Holanda. Vea, en Portugal se permite tener 400 gramos, que se calcula que es la tenencia que debe tener una persona para consumir en 20 días. En España son 200 gramos para 5 días. Aquí tenemos 1 gramo y eso ha sido la consecuencia del narcotráfico. Por Dios, no se dejen. Claro, pero es un debate, Ernesto, que, puchica, como usted decía, es duro, pero hay que iniciarlo, hay que empezarlo, hay que tamizarlo y hay que ver ejemplos en otros países, porque definitivamente, si voy a estar de acuerdo en lo que usted dijo, es en el tema de la guerra y en salir, vamos a combatir, vamos a guerrear, vamos a disparar, sí, claro, y terminamos muertos nosotros, y es una guerra de 100 años y nunca termina. Entonces, estoy de acuerdo que esa fórmula ya no funciona. Ahí alguien me hizo acuerdo ayer en otra entrevista el caso de Al Capone en Estados Unidos. Ya. Capone, que dirigió las bandas de tráfico de alcohol y de whisky más grandes y que generó elevados índices de violencia en Chicago y elevados índices de violencia en la mayoría de estados norteamericanos. ¿Qué se les ocurrió a los norteamericanos? Legalicemos el alcohol. Claro, y la prohibición. Se acabó todo. La prohibición es lo que genera el narcotráfico. Alguien me decía con mucha razón, Ernesto Samper, el expresidente, ya no me dijo en una conferencia que participamos juntos, Adán y Eva se comieron la manzana no porque era sabrosa, se la prohibieron. Es porque era prohibida. Entonces, esto de la prohibición ya no funciona. Esto de la guerra ya no funciona. Entonces, busquemos mecanismos más adecuados, más eficaces y más humanos para evitar toda esta espiral de violencia que genera la guerra contra las drogas. Soluciones hay. Sí, la gente se asusta cuando hablamos de esto de tabla, de tabla, pero no es así, es como yo les estoy explicando. Así tenga menos cantidad de lo que dice la tabla, de lo que dice el umbral. Si está traficando, es un delincuente, se va a la cárcel. Lo único que protege la tabla es a quien, siendo consumidor, puede ser enviado a la cárcel. ¿Y por qué es trágico eso, mi querido Nelson? Cuando yo fui ministro de Justicia encontré más del 30% de jóvenes presos en la cárcel por consumidores. ¿Cuál es lo trágico de esto? De que estos jóvenes, por su juventud, por su fortaleza, hombres y mujeres, son reclutados inmediatamente por las bandas adentro. De ley. Inmediatamente vienen los choneros, inmediatamente vienen los tigredores, inmediatamente vienen los choni killer y les tratan de reclutar y salen estos consumidores que no son delincuentes, que son enfermos, salen expertos sicarios. Los que matan, los sicarios que son detenidos, ¿cuántos? Entre 18, 16, 18, 20 años. Y siempre dicen, tiene antecedentes penales.
porque fueron detenidos por droga. Es los consumidores, Ahí son los está. consumidores. Terrible, terrible. Ernesto, de ¿Sí? verdad que es doloroso, pero es así. Te agradezco muchísimo por estar siempre con nosotros, pero tus palabras para despedirnos. ¿No? El escenario es trágico. Ojalá no estén programando más violencia para el 20 de agosto. Ah, hay que tener cuidado. Ojalá luego de las elecciones no haya dinamitaciones en los centros de conteo de los votos. Chuta. A mí me parece que por ahí están también buscando cómo evitar lo que veo que está pasando en el Ecuador. No hay una encuesta que no diga que Luisa González esté Así es. adelante. Y de los 8 candidatos, yo veo que 6 son extremadamente lacistas, 6. Hay uno, el señor que era de las juntas parroquiales, algo así, pero los otros no dicen una palabra contra Lazo. Entonces ahí la ciudadanía tiene que escoger, tiene Claro. que escoger. O seguimos igual, o le recuperamos al país para darle más prosperidad, más tranquilidad, luchar contra la inseguridad, dar más empleo, más educación, más salud. Inversión, que eso es lo que se necesita. En manos de la ciudadanía, ellos son los que tienen que decidir. Ernesto, gracias por tu tiempo y esperamos otra oportunidad para conversar. Chau, chau. Gracias, Nelson. Un abrazo. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo nuestro último invitado, bastante claro y preciso dentro de sus expresiones. Es un debate, es un debate. Yo solamente voy a dejar en claro que el hecho de que mañana me digan, Nelson, la marihuana es legal, la cocaína es regulada, puedes ir a tal lugar y comprar, no quiere decir que yo lo voy a hacer, ¿ok? Hay muchas cosas que tú puedes hacer y no quiere decir que lo vas a hacer. Eso es un tema de educación, es un tema de salud, es un tema de familia, es un tema de código, es un tema de carácter. Aunque ustedes no lo crean, hay ciertas cosas que tal vez como hombre, ustedes dicen como hombre, el hombre tiene que ir a ciertos lugares, porque el hombre... ¡ah! Y yo, por ejemplo, no he ido, jamás, nunca. Y está ahí, y yo no he hecho eso. Si me quieren creer bien, si no... no me importa. Y esto no quiere decir que los que lo hacen son malos. Está ahí para el que lo quiere hacer, ¿ok? Pero no quiere decir que si se regula, legaliza, se permite, yo voy a salir a correr, a pegarme una coca. El cigarrillo, lo fumo. Un cigarrillo a la cabeza. No puedo. Entonces no va a pasar. Fuerza de carácter, educación, familia, valores y aprender a decir no. La gente a veces no sabe decir no. Ñaño, ñaño, toque nomás, ñaño, toque, no pasa nada. No. No. Y punto.